a Romanos capítulo 1, versículos 16 y versículo 17. Voy a dar lectura y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el mensaje anterior, hermanos, estuvimos viendo de qué manera el descubrimiento del libro de la ley de Dios en el Antiguo Testamento fue clave para traer una reforma espiritual entre el pueblo judío. Vimos cómo el rey Josías le fue traído el libro de la ley, y al escuchar hablar de lo que en él se decía, este hombre, hermanos, este rey, no solamente rasgó sus vestidos, sino que también hizo que todo el pueblo se sometiera a los mandamientos de Dios. Vimos también cómo el estudio de las Escrituras por parte de un joven monje llamado Martín Lutero fue clave para traer una reforma espiritual en el siglo XVI, la cual continúa hasta el día de hoy. Quiero decirles, hermanos, que en esta mañana estaremos viendo la vida de este hombre tan interesante llamado Martín Lutero. Y aunque en realidad su vida es muy extensa, solamente quiero abordar en esta mañana aspectos importantes de los primeros años de su vida. Y en el próximo domingo, Dios mediante, estaré concluyendo con la segunda parte de este tema, que es la vida del gran reformador llamado Martín Lutero. Así que yo les invito a que estemos bien atentos, porque lo que vamos a entender o aprender en esta mañana sobre él es clave para comprender por qué nosotros somos evangélicos, por qué nosotros nos llamamos cristianos evangélicos, debido a la reforma que este hombre llamado Martín Lutero hizo en el siglo XVI. Quiero decirles que aunque ya habían existido algunos intentos de reforma anteriormente por parte de un hombre llamado John Hus y otro hombre llamado John Wycliffe, fue Martín Lutero quien finalmente logró consolidar lo que hoy conocemos como la reforma protestante. Y dos de los versículos que fueron claves para que este hombre pudiera comprender y a través de estos versículos entender el evangelio fueron los versículos que leímos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos versículos fueron claves para que Lutero pudiera entender el evangelio y pudiera comprender en qué consiste el evangelio, en qué consiste el perdón de pecados y en qué consiste la salvación. Así que el primer punto que quiero hacer, hermanos, en esta enseñanza sobre la vida de Martín Lutero es cómo fueron sus primeros años, cómo fueron los primeros años de este joven tan importante en la historia, no solamente de la iglesia cristiana, pero también en la historia universal. Porque déjenme decirles que este joven, este hombre llamado Martín Lutero, dejó huella en la historia. Así que la reforma protestante no solamente fue un movimiento religioso, espiritual, como ya vimos el domingo anterior, sino fue también un movimiento que trajo muchos cambios sociales, políticos, económicos, y que ayudaron a formar la civilización occidental de la cual nosotros somos parte en el día de hoy. La vida de Lutero fue una vida llena de no solo de emociones encontradas, sino también de momentos amargos y hasta de crisis espirituales. Una de esas primeras crisis espirituales tuvo lugar en el mes de junio del año 1505, cuando Lutero se encontraba viajando de regreso a Erfurt, después de haber visitado a sus padres en el pueblo de Mansfield. Fue atrapado por una tormenta tan violenta y casi alcanzado por un rayo, que aterrorizado comenzó a clamar a Santa Ana, pidiéndole que le ayudara y prometiéndole que si lo libraba de morir, él se convertiría
en un monje. Hermanos, Dios en su providencia usó aún esas convicciones un tanto supersticiosas que Lutero tenía. Él usó esas convicciones para que este hombre, a una edad muy temprana, deseara consagrarse en cuerpo y alma al servicio del Señor en un convento, y abandonando una prometedora y lucrativa carrera, tal como lo era la jurisprudencia y el trabajo como abogado en leyes. Lutero había empezado, hermanos, a estudiar para ser abogado. Sus padres, personas pobres, de bajos recursos económicos, estaban haciendo todo lo posible para que su hijo se preparara y para que llegara a ser abogado, y no solamente trajera un tanto de honra a la familia, sino también para que pudiera aligerar un poco las cargas económicas, debido a que los abogados pues ganaban bien y podría ser algo que les ayudaría en el futuro. Pero este joven, hermanos, cumpliendo con su promesa que había hecho a Santa Ana, en ese momento de la tormenta, él decidió cumplir su promesa. 2 semanas más tarde, cuando el 2 de julio de 1505 hizo una pequeña fiesta de despedida con sus amigos de la escuela, a quienes les regaló sus libros, diciéndoles que ya no lo necesitaba más, porque el próximo día entraría al monasterio para convertirse en un monje bajo la orden de los agustinos. Y esta decisión, hermanos, fue hecha sin consultar a sus padres. Fue una decisión que no le dijo a sus padres: estoy pensando en abandonar los estudios para ser abogado, porque voy a ingresar al monasterio y voy a convertirme en un monje. No les dijo nada. Por lo tanto, ellos no sabían, hermanos, de esto que él estaba haciendo. Fue una decisión totalmente entre él y Dios. Y bueno, cuando su padre se dio cuenta, hermanos, hizo el gran coraje de su vida. Y ya Lutero después, él dice que le pidió perdón a su padre por haber tomado esa decisión, pero que él pensaba que era lo más correcto y a lo que Dios lo estaba llamando. ¿Cómo fue la vida de Lutero en el monasterio, hermanos? ¿De qué manera se desarrolló la vida de Martín Lutero? Lutero pensó que al abrazar la vida monástica se resolverían sus crisis espirituales, pero sucedió todo lo contrario. Sus crisis espirituales se agudizaron más. Hay un libro escrito por un teólogo en la actualidad que se llama R.C. Sproul. Un libro que él escribió se llama La Santidad de Dios. En este libro él describe de manera muy vívida los esfuerzos de Lutero para agradar a Dios. Voy a dar lectura a lo que él escribió y dice: Lutero se propuso ser un monje casi perfecto. Ayunaba por días y se sometía a severas formas de autoflagelación. Sus vigilias de oración eran más extensas que las de los demás. Rehusaba las cobijas que le daban y sentía que se congelaba casi hasta la muerte. Castigaba su cuerpo tan severamente que luego comentó que fue en su celda en el monasterio donde dañó permanentemente su sistema digestivo. Acerca de esta experiencia, Lutero escribió: yo era buen monje y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente que si algún monje llega al cielo por medio de sus prácticas monásticas, ese sería yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocían lo pueden verificar. Si hubiese seguido así por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Uno de sus principales mentores y consejeros espirituales, llamado Johann von Staupitz, llegó a pensar que el joven Martín padecía de serios problemas psicológicos debido a que pasaba horas y horas en el confesionario, confesando hasta los pecados más pequeños y aparentemente insignificantes. Y una vez más, R.C. Sproul nos dice sobre esto: la confesión era una parte regular de la vida monástica. El padre confesor escuchaba, otorgaba la absolución y asignaba una penitencia. Ese era todo el proceso y tan solo tomaba unos cuantos minutos. Pero no era así con el hermano Martín. Él estaba perturbando al padre confesor
pues no se satisfacía con una breve descripción de sus pecados. Él quería asegurarse de que ningún pecado se quedara sin confesar. Entraba al confesionario y se quedaba ahí por varias horas confesando los pecados que había cometido el día de ayer. Los superiores del monasterio comenzaron a tener dudas respecto a él. Consideraron la posibilidad de que él fuera un holgazán que prefería estar confesándose que estudiar y realizar sus deberes en el monasterio. También se consideró la posibilidad de que pudiera estar mentalmente desbalanceado y a punto de sufrir una seria psicosis. Su mentor finalmente perdió la paciencia y reprendió a Lutero diciéndole: mira, si esperas que Cristo te perdone, trae motivos suficientes para pedir perdón. Tráeme pecados como de blasfemia, adulterio o otros pecados grandes, en lugar de esos pecadillos que siempre tú mencionas. Dios no está enojado contigo, eres tú el que está enojado con Dios. ¿Acaso no sabes que Dios te manda a tener esperanza? Miren, hermanos, todo esto es para comprender la lucha interna que había en ese joven, la lucha interna que él estaba enfrentando debido a una conciencia despierta que le decía que era pecador, una conciencia que le estaba gritando que él había pecado y que estaba transgrediendo los mandamientos de Dios. Así que por más buenas obras o cosas que él trataba de hacer, aún así su conciencia seguía acusándole: eres pecador, vas rumbo al infierno, vas rumbo a la condenación eterna. Y por más que él se esforzara para agradar a Dios, todavía sentía esas voces en su conciencia que lo acusaban de ser culpable y de merecer el castigo de la ira de Dios. Aquí surge una pregunta, hermanos, y es la siguiente: ¿cuál era el problema de Lutero? ¿Por qué Lutero era así? ¿Por qué nosotros no somos así? ¿Por qué la mayoría de las personas no son así? ¿Por qué la mayoría de la gente piensa como que Dios no está enojado con el ser humano? ¿Por qué la mayoría de las personas piensan que Dios nos ama a todos tanto que se va a hacer de la vista gorda por nuestros pecados? Hermanos, Lutero no era así. ¿A qué se debía que Lutero sentía que Dios estaba tan justamente enojado contra él que no podía hacer nada para agradarle? Una vez más, lo que R.C. Sproul nos dice viene a ayudarnos a entender el problema de Lutero. Dice: hay algo sobre los antecedentes y la personalidad de Lutero que con frecuencia los analistas pasan por alto. Ellos no toman en cuenta que antes de ir al monasterio, Lutero se distinguió como una de las mentes jóvenes más ilustres de toda Europa en el campo de la jurisprudencia o el estudio de leyes. Dice: Lutero era brillante, no había cual ningún problema con su mente. Su comprensión de los sutiles y difíciles puntos de la ley lo hacían ser sobresaliente. Algunos lo elogiaban ya como un genio en leyes. Se dice que hay una línea muy delgada entre la genialidad y la locura, y que algunas personas la cruzan para atrás y otras personas la cruzan para adelante. Martín Lutero no estaba loco. Lo más probable es que él era un genio que tenía un entendimiento de la ley muy superior a cualquier otro estudiante. Y una vez que aplicó su astuta mente legal a la ley de Dios, vio cosas que mucha gente no ve o que simplemente pasan por alto. Ese es el problema, hermanos. Lutero conocía leyes. Era una de las mentes más brillantes en ese tiempo. Lutero entendía muy bien el aspecto legal. Él sabía que la ley demanda castigo al culpable, y que si Dios es un Dios justo, Él tiene que castigarnos. No hay de otra manera. Si Él no nos castiga por nuestros pecados, Él se vuelve injusto. Fíjense bien esto, hermanos. Él se vuelve injusto, porque la ley demanda castigo.
Y si nosotros merecemos ser castigados y Dios simplemente se hace de la vista gorda, hermanos, su justicia se ve comprometida. Es exactamente lo mismo como cuando un juez en un tribunal le traen a una persona que es culpable de homicidio, de asesinato, y el juez simplemente la declara inocente, ya sea porque lo sobornaron con dinero, o ya sea por alguna otra razón, porque supuestamente no había pruebas suficientes, y lo deja ir libre al culpable. Hermanos, la justicia no prevalece en ese momento, porque se ha comprometido la justicia, y el culpable ha sido puesto en libertad. Ese era el problema, hermanos. Lutero lo entendió claramente. Si Dios es justo, Él tiene que castigarme en el infierno. Lutero decía de esa manera. Si Dios es justo, Él tiene que castigarme con el infierno. Pero le habían enseñado que aunque Dios castigaba el pecado, lo que Él tenía que hacer era muchas penitencias, muchos sacrificios, buenas obras para contrarrestar los pecados que había hecho. El problema, hermanos, fue que esto no traía una respuesta adecuada, debido a que entendió que el ser humano, hermanos, es pecaminoso por naturaleza, y que no hay nada que podamos hacer que pueda merecer el perdón de Dios. Su confesor pensó que Lutero necesitaba ocupar su mente un poco más en el estudio más avanzado para que pudiera olvidarse de sus luchas espirituales, y le dijo que iba a enviarlo a estudiar a la Universidad de Wittenberg, donde obtuvo su bachillerato en artes en el año de 1509. Después de graduarse con el título de bachiller, se le asignó la tarea de conferencista en el monasterio donde había estado por algún tiempo. Fue en ese periodo en el que le concedieron el privilegio de llevar unos documentos a la ciudad de Roma. Staupitz pensó que esa sería una muy buena oportunidad para que Lutero finalmente encontrara la paz que tanto anhelaba al visitar a la ciudad santa donde había estado el apóstol Pedro. Pero las altas expectativas de Lutero que Lutero tenía de la ciudad de Roma muy pronto se desvanecieron, porque en vez de encontrar un paraíso espiritual en Roma, lo que Lutero vio fue un lugar lleno de vicio y de toda clase de pecados, al muy estilo de la Feria de las Vanidades en la película de John Bunyan, El progreso del peregrino. Si ustedes han visto esa película, se van a dar cuenta que hay una escena de la Feria de las Vanidades donde el peregrino pasa por ahí y tiene que evitar ese lugar. Bueno, hay toda clase de pecado en esa feria, y eso es exactamente lo que Lutero vio en Roma, hermanos. Este tipo de cosas que se practicaban en esa ciudad, él pensaba que era una ciudad santa donde todo el mundo estaba obedeciendo a Dios, y donde el pecado era prácticamente no existente. Pero cuando llega a Roma, hermanos, se decepciona grandemente al ver los tipos de pecados que se practicaban en la ciudad. Y lejos de regresar de Roma espiritualmente bendecido, regresó totalmente desilusionado. Lutero le dijo a Staupitz, su confesor: cuando vi la ciudad de Roma por primera vez, caí en tierra con mis manos levantadas y diciendo: te saludo, oh ciudad santa. Pero esa impresión muy pronto se desvaneció al ver que dentro de la ciudad se cometían toda clase de pecados y abominaciones. Nadie se imaginaría, decía Lutero, la deshonestidad, la horrible pecaminosidad y el engaño rampante que impera en la ciudad de Roma. El viaje a la ciudad de Roma falló en apaciguar el alma atormentada de Lutero, y Staupitz ya no sabía qué decirle o de qué manera aconsejarle. Lo único que se le ocurrió fue sugerirle que intentara obtener un doctorado en teología,
Tal vez estudiando los escritos de los padres de la iglesia se terminarían sus luchas internas. Y en el año de 1512 Lutero se graduaba de doctor de teología y como resultado se unió a la facultad en la Universidad de Wittenberg como profesor de teología. Al estar cumpliendo con sus deberes como conferencista y profesor en esa universidad, Lutero preparó una serie de enseñanzas basadas en el libro de los Salmos, la epístola de Romanos y la epístola a los Gálatas y el libro de los Hebreos, en los cuales Lutero se propuso a ir directamente a las fuentes, en lugar de depender de los comentarios populares de esa época. Una vez que Lutero comenzó a ir directamente a las fuentes o al texto bíblico, comenzó a encontrar muchas dificultades para reconciliar lo que las Escrituras enseñan con las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Por ejemplo, él vio que el libro de los Salmos no solo presenta a Jesucristo, el Mesías, como un rey victorioso, sino también lo presenta como un siervo sufriente. Y su estudio de las epístolas de Romanos y Gálatas fueron las que comenzaron a moldear su pensamiento respecto a los temas del pecado y la salvación. En este punto, Lutero entendió que el pecado que nos separa de Dios es mucho más que los pecados que cometemos. Es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Lutero comparó las enseñanzas del apóstol Pablo sobre el pecado original con la raíz de una planta, la cual es la base y el fundamento de dicha planta y alimenta totalmente toda la planta. Así es nuestro pecado, decía Lutero. Es como la raíz de una planta y la única manera de obtener el perdón y la redención de nuestros pecados es enfrentarnos con la raíz del problema, que el ser humano peca porque ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Pero si esto es cierto, entonces tenemos un gran problema, debido a que la justicia que Dios demanda de parte de nosotros no puede ser producida por nosotros mismos, debido a que somos pecadores desde la raíz. Por lo tanto, él decía, si un día seremos aceptados por un Dios santo, esa justicia debe venir no de nosotros mismos, sino de alguien aparte de nosotros. Debe ser una justicia adjudicada a nosotros o puesta a nuestra cuenta. Y esa justicia es la justicia perfecta de Cristo, imputada a todos los que creen en Él por medio de la fe. Y aquí es, hermanos, donde nos llega los versículos que leímos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Y esa frase, hermano, la justicia de Dios, le robaba el sueño a Lutero, noches y noches sin dormir, porque deseaba entender qué era la justicia de Dios. Debido a que él había estudiado leyes, hermanos, la justicia que él entendía es que el pecado, la desobediencia debe ser castigada. Porque eso demanda la justicia, ¿no es cierto? La justicia demanda que el malo sea castigado, que el pecador sea castigado porque merece ser castigado. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él entendió, hermanos, que cuando el apóstol Pablo hablaba de esa justicia, es una justicia no nuestra. Porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. No puede ser aceptada delante de Dios. Las buenas obras que nosotros hacemos no pueden ser aceptadas delante de Dios porque somos pecadores por naturaleza, pues. Todas las buenas obras que nos esforzamos en hacer están manchadas por el pecado. El profeta dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios, nuestras buenas obras. No hay manera que con nuestras buenas obras le agrademos a Dios. He ahí el dilema de Lutero. He ahí el problema. Él entendía claramente, hermanos, que si Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Y todos los esfuerzos que él hacía por agradar a Dios no servían de nada, porque eran el resultado de una raíz contaminada. De una raíz contaminada. Una naturaleza caída en el pecado. Era el producto de una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no podía hacer nada
para hacer una justicia que fuera aceptable delante de Dios. No podía hacer nada. Y fue en este punto en que él entendió que es la justicia de Cristo la que Dios nos concede a nosotros cuando creemos en Cristo por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Por eso Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. No dice por sus buenas obras vivirá, sino por la fe vivirá. Lutero entendió claramente, hermanos, que si el pecador un día va a estar delante de la presencia de Dios y ser recibido en el cielo, tiene que estar vestido con la justicia de Cristo, no con su propia justicia, con la justicia de Cristo. Es lo único. Y él comprendió, hermanos, esto desde muy temprano, cuando él dio esas clases de los salmos a los romanos, a los gálatas, cuando enseñó el libro de Hebreos en la universidad. Él fue comprendiendo que las enseñanzas de estas epístolas contradecían las enseñanzas oficiales de su iglesia. Y ya cuando llegó el momento, hermanos, de enfrentarse con un monje llamado Tetzel, que vendía indulgencias al pueblo en Alemania, ya en ese momento Lutero tenía un poco más claro lo que era el perdón de pecados y la salvación, que no es por lo que nosotros hacemos o merecemos, que es un regalo de la gracia de Dios. Pero hermanos, esto lo estaremos viendo en el próximo domingo. Como conclusión, quiero decir lo siguiente: ese entendimiento de la naturaleza del pecado y la salvación fueron los que le hicieron reaccionar indignado ante la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana. Y esas 95 tesis que él clavó en la puerta del castillo de Wittenberg fue en realidad, hermanos, lo que hizo que se llevara a cabo y lo que se conoce como la Reforma Protestante, lo cual prácticamente ha puesto a un grupo de cristianos completamente separados de la Iglesia de Roma. Y por esa razón nosotros, hermanos, continuamos en esa línea de las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Pongamos de pie esta mañana y demos gracias a Dios por esta enseñanza en esta hora. De gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
Dios y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillar